Bienvenidos a nuestro programa lleno de buenas noticias. Y empezamos con una noticia sorprendente que nos viene de Ankara, Agencia EFE en Ankara. Ali Afka, quien intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en el año 81, dice que ha escrito una Biblia, un libro sagrado. Así es, sus abogados anuncian oficialmente desde Ankara en una rueda de prensa que pide permiso para visitar el Vaticano, porque quiere que el Papa Benedicto XVI acepte sus escritos como una nueva Biblia, como un libro sagrado. Así es, Ali Afka, que ha pasado casi 30 años en la cárcel, no solamente en Italia por el intento de asesinato del Papa, sino también en Turquía, porque realmente asesinó al líder del periódico izquierdista de ese país en el año 79. Bien, Ali Afka intenta ser recibido por el Papa e intenta que sus escritos sean reconocidos como sagrados. En el año 2006, Ali Afka fue excarcelado por un error judicial y luego fue devuelto a la prisión para completar sus años de condena. Parece que alguien contó mal el número de años, dijo 1, 2, 3, sal en libertad. Y luego volvieron a contar 1, 2, 3, 4, otra vez a la cárcel. Así son las cosas. Lo interesante del tema es que Ali Afka ha escrito una nueva Biblia, entre comillas, y acepta que la Santa Sede lo acepte como un libro sagrado. ¿Lo aceptarías tú? Para aceptar algo y creer en ello necesitamos evidencias, necesitamos razones para creer. En cuanto a los escritos de Ali Afka, ¿tenemos verdaderas razones para creer que son divinos, para creer en ellos? Y en cuanto a la Biblia, ¿tenemos razones para creer? ¿Tenemos suficientes evidencias? Buenas noticias. Tenemos abundantes evidencias para creer que la Biblia es verdad y que podemos confiar en ella. Y en este programa vamos a ver alguna de ellas. La primera le llamo yo el libro milagro. Tenemos aquí una de las versiones antiguas de la Biblia. ¿Saben ustedes cuál fue el libro más perseguido de la historia? El libro más perseguido de la historia ha sido precisamente la Biblia. Y es interesante notar que siendo el libro más perseguido, aún hoy es el libro que ha sido traducido a más lenguas en todo el mundo, el libro más presente en todos los países, el libro que ha llegado a más personas, más publicado. Es un auténtico milagro, evidencias de lo sobrenatural, que siendo el libro más perseguido y durante más siglos, sea a la vez el libro que está más al alcance de la gente y que haya sido traducido a más lenguas que ningún otro. Bien, muchas otras evidencias veremos en favor de la Biblia en este programa. Una de ellas la vamos a encontrar en el interior de una cueva. Vamos para allá. Un muchacho beduino estaba tirando piedras a una cueva como esta para intentar sacar una cabra que se le había metido dentro. Era el desierto de Qumran, en el Valle del Mar Muerto, año 1947, y un importante descubrimiento estaba a punto de suceder. Y al final, una de esas piedras sonó a cerámica. Él dijo, caramba, parece que hay una tinaja o alguna cerámica aquí dentro. Así es que entró para investigar qué es lo que era. Vamos adentro. Y lo que encontró allá le sorprendió. Ahí había varias tinajas grandes, cerradas y selladas con cera. Cuando las abrió, descubrió que había antiguos libros, rollos de escritura antiguos. Enseguida pensó que debería buscar un occidental para poder vendérselo. Y eso fue lo que hizo. Y así se descubrió este hallazgo tan importante que ha marcado un hito en la historia, un auténtico acontecimiento en la historia de la arqueología moderna. Porque esos libros resultaron ser los libros del Antiguo Testamento, la Biblia antigua, solamente que de una antigüedad anterior a la de Jesucristo, datados 400 años antes de Cristo y algunos hasta 700 años antes de Jesucristo. Los libros del Antiguo Testamento más antiguos que se conocen, versiones originales manuscritas. Esta traducción
ha servido para las traducciones actuales y para muchos estudios del texto bíblico. El profesor William Levy de la Universidad de Chicago los estudió por radiología, por medio del carbono 14, y certificó la antigüedad. Hay libros de esos que tienen 2700 años, y en todo ese tiempo no han cambiado. Tú puedes estar seguro. La Biblia que tú tienes en tu casa dice lo mismo que aquellas Biblias anteriores al tiempo de Jesús. Los mensajes no han cambiado. La Biblia no ha sido manipulada. Gracias a los conocimientos actuales, tú puedes tener la certeza. Tú puedes confiar en la Biblia. Cerca del Golfo Pérsico, a orillas del río Éufrates, se levantaba la gran ciudad de Babilonia. Llegó a ser capital del mundo y dominaba el imperio más grande que se había construido hasta el momento. Y fue allí, precisamente en la ciudad de Babilonia, donde aquellos reyes dominaron a todos los reinos a su alrededor. Como vemos aquí, en este mapa, llegó a dominar a todos esos reinos a su alrededor, alcanzando parte de África, Asia y llegando hasta Europa. La gran ciudad de Babilonia tenía una doble fila de murallas gigantes. Era una ciudad que se consideraba imposible de conquistar. Incluso tenía unas compuertas para desviar el curso del río, de forma que podían inundar el área alrededor de la ciudad. Y ninguna torre de asalto se podía acercar a las murallas. No podían los enemigos poner fuego en las puertas, porque los alrededores estaban inundados. Tampoco podían alcanzar los muros con arietes. Por eso Babilonia era una ciudad fuerte que se sentía segura. Era tan grande que tenía dentro campos de cultivo, rebaños de animales, y el río Éufrates atravesaba la ciudad completamente. Entraba bajo el muro por unas rejas y volvía a salir al otro lado. Por lo tanto, en la ciudad de Babilonia siempre tenían agua asegurada y pesca. No solamente fue famosa por su poder militar, Babilonia era cuna de cultura, famosa por sus ciencias, por sus artes, y era una ciudad preciosa, maravilla del mundo antiguo, famosa por sus jardines colgantes. Pero también, en aquel tiempo, sus reyes fueron orgullosos y crueles. Así es que empezaron a abusar de otras naciones, arrasando naciones enteras. Fueron crueles con ellos. En aquel tiempo, el profeta Isaías recibió un mensaje. Y Babilonia, hermosura de los reinos, nunca más será habitada. Dormirán allí las fieras del desierto. Este es el testimonio de Isaías capítulo 13, que dice que la gran ciudad de Babilonia sería dejada desierta. Sus grandes palacios serían nidos de lechuzas, y sus templos serían nidos de chacales y de hienas. ¿Sería posible que la gran ciudad, la poderosa ciudad centro del mundo, llegase a ser unas ruinas, un lugar desierto y deshabitado? Afirma la profecía, nunca más serás habitada. Una profecía muy audaz. ¿Se encargaría la historia de cumplirla? Vemos en esta imagen a Alejandro el Magno, uno de los reyes más famosos de la historia. Aquí le vemos en un carro gigante tirado por un elefante, entrando gloriosamente en desfile en la ciudad de Babilonia. Él conquistó la ciudad y alrededor del año 333 a.C., y decidió que la ciudad de Babilonia iba a ser la capital del mundo. Él, el emperador, iba a vivir en ella y desde ahí iba a dominar el mundo entero. Sin embargo, la profecía había dicho que sería desierta, deshabitada y que nunca más sería reconstruida. Pero ahora el designio de este rey poderoso, emperador del mundo, va a desafiar la profecía. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, antes de un año, Alejandro Magno había muerto y su reino se desmembró. Posteriormente, una serie de guerras dejaron la ciudad de Babilonia en esta situación. Este fue el aspecto: ruinas,
desolada, y hasta el día de hoy nunca ha vuelto a reconstruirse. Unos años después, en el año 716 después de Cristo, Almanzor decidió construir la ciudad de Bagdad, la ciudad de las 1001 noches, y para construirla se fue a 30 kilómetros donde estaban las ruinas de Babilonia y ahí cargó todos los ladrillos y las piedras que necesitó para construir sus palacios y sus mezquitas, de manera que las ruinas de Babilonia quedaban más y más deterioradas. Luego, en la Edad Media, las compuertas gigantes que controlaban el río se rompieron con el peso de los años y el río Éufrates inundó parte de la ciudad y las ruinas quedaron en un estado más y más lamentable. Esta es una imagen del río Éufrates que atravesaba la ciudad y que ahora atraviesa solamente un montón de ruinas. Pero un hombre va a desafiar de nuevo la profecía. Con el pasar de los años, el país llegó a llamarse Irak. Y este líder, Saddam Hussein, decidió que él iba a reconstruir la Gran Babilonia. Él dijo, yo soy ahora Saddam Hussein, el nuevo emperador de la Gran Babilonia, y voy a hacer un complejo turístico que va a competir con las pirámides de Egipto. Así es que se puso a construir, empezó la construcción, pero muy pronto sus ingenieros y sus arquitectos le dijeron que ese proyecto no era posible. Era inviable, porque cuando se desvió el río y las compuertas se rompieron en la Edad Media, se formaron lagunas subterráneas en el subsuelo, de forma que ahora el terreno ya no podía soportar el peso de los edificios, de aquellos grandes templos y de aquellos zigurat, de aquellos fantásticos templos y palacios. Por lo tanto, quedó en desuso y ese proyecto fue desechado. La profecía seguía cumpliéndose. Pero 10 años más tarde, Saddam Hussein volvió a la carga con un proyecto esta vez adaptado al terreno, decidido a desafiar la profecía y a reconstruir Babilonia. La profecía seguía diciendo que no sería reedificada y que allí solo habitarían las lechuzas, las hienas y los chacales. Pero empezaron las construcciones. Algunos edificios bajos se construyeron, también parte de la muralla. Él llevó allí trabajadores extranjeros de otros países, en la tradición babilónica de que los constructores eran esclavos capturados en otras tierras. Pues él envió esos trabajadores allá extranjeros y empezaron a construir. Iba a ser reconstruida la Gran Babilonia, iba a ser tirada por tierra al cumplimiento de la profecía. Algo importante sucedió. Año 1991, estalla la Guerra del Golfo y el país de Irak se ve sumido en una guerra que le dejó prácticamente por los suelos, dejó el país desmantelado. Después de eso, un fuerte bloqueo internacional dejó el país en la miseria y el proyecto de reconstruir Babilonia fue dejado en el olvido hasta el día de hoy. Con el tiempo, una invasión norteamericana puso a Saddam Hussein en la cárcel y cambió completamente el régimen hasta el día de hoy. La profecía se había cumplido hasta sus últimas consecuencias. Hoy, este es el aspecto que tiene lo que fue la gran ciudad de Babilonia, capital del mundo, ¿verdad? Y tal como estaba escrito, allí sus templos son nidos de lechuzas y sus palacios y sus calles son nidos de chacales y de hienas. Una vez más, la profecía se había cumplido al 100%. Las profecías cumplidas son razones para creer, son evidencias de sobrenatural. Si está escrito en la Biblia, así se cumplirá en la historia. Esto nos da confianza. No es una fe ciega, se basa en evidencias. Tenemos razones para creer. Y muchas más evidencias y buenas noticias tendremos en este programa. Las veremos en unos momentos. Hasta ahora. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com.
En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. Muchos han sido los ataques contra la Biblia. Una y otra vez, científicos, estudiosos, historiadores, han tratado de mostrar que la Biblia no es digna de crédito, diciendo que sus personajes son mitológicos y que sus historias son mitos que nunca existieron en realidad. Sin embargo, los estudios de la arqueología y de la historia cada vez nos muestran con más claridad que aquellos relatos sucedieron exactamente así y que la Biblia es digna de crédito. Uno de los ejemplos más extraordinarios es el caso de Abraham. Los críticos afirmaban que el nombre de Abraham no existía en la historia, no aparecía en ningún escrito ni inscripción antigua. Tampoco su ciudad, Ur de los Caldeos. Según la Biblia, Abraham sale de Ur de los Caldeos, según el relato de Génesis capítulo 11, versículo 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Pero el nombre de Abraham ni el de Ur de los Caldeos no aparecían en la historia ni en la arqueología por ningún lado. Por lo tanto, fueron acusados de mito, historias que nunca habían sucedido. Y ahora nos vamos a las amarillas tierras de Irak para contar la historia que sucedió en aquel entonces. Las tropas europeas habían invadido Irak y en aquellas tierras amarillas estaba descansando un regimiento al lado de una montaña que los beduinos llamaban Tel al-Mugayyar, la montaña de los peldaños. Entonces hicieron una apuesta y un sargento apostó a que era capaz de ascender hasta lo alto de aquella montaña de los peldaños, encima de su burro, sin caerse. Así que hicieron las apuestas los soldados y aquel aguerrido sargento se subió al burro y empezó a subir la escarpada montaña de los peldaños. Y ganó la apuesta, consiguió llegar arriba. Pero cuando llegó a la cima, descubrió algo extraordinario. No era realmente una montaña. Todo lo que él podía ver eran cascotes de ladrillos. Estaba encima de un edificio. Así es que lo notificó a las autoridades europeas para que lo investigaran. Y allá llegaron los arqueólogos y se pusieron a picar buscando algún tesoro. Así era la arqueología romántica de los primeros años. Y entonces empezaron a picar y no encontraron ningún tesoro, solamente unos ladrillos con inscripciones. Y como la escritura cuneiforme no estaba descifrada en aquel tiempo, los llevaron al Museo de Londres. Y ahí terminó la historia de momento. Pero 70 años después, la escritura cuneiforme fue descifrada. Entonces fueron a esos ladrillos del Museo de Londres y leyeron: Ur-Nanu es el constructor de esta torre. Es decir, un rey que se llamaba Ur, que por lo tanto quizá dio nombre a su ciudad. ¿Sería esa la antigua Ur de los Caldeos que nadie podía encontrar? Así es que un nuevo equipo de arqueólogos, esta vez mucho más científicos, liderados por Leonard Woolley, famoso arqueólogo, no se pusieron a picar en la montaña de los peldaños, sino a desenterrar todo alrededor. Y esto fue lo que apareció. La montaña de los peldaños era en realidad un zigurat, un precioso templo a la luna que tenía 7 pisos piramidalmente en su inicio. Y alrededor de ese templo aparecieron calles, palacios, herramientas, armas. La entera ciudad de Ur de los Caldeos había aparecido ante sus ojos. Incluso esto se llama el estandarte de Ur, arte fino de mosaico. En la parte de arriba escenas de guerra y en la parte de abajo escenas de la ciudad en tiempos de paz.
Y así fue como se resolvió ese enigma. Hoy en día, esa ciudad de Ur de los Caldeos tiene incluso una parada de tren, por la cantidad de yacimientos arqueológicos que se realizan allí. Apareció Ur de los Caldeos, y una vez más pudimos comprobar que hay evidencias para creer. Figuraba en la Biblia y figura también en la historia. La Biblia tenía razón. ¿Sabe usted lo que es un cartucho jeroglífico? No, no es una pregunta con trampa. ¿Qué es un cartucho jeroglífico? Aquí tenemos uno de ellos. Se llama Shenu. Simplemente Shenu significa circundar, rodear. Imita una cuerda que está rodeando los signos que forman un nombre propio, muchas veces el nombre de un faraón. Es decir, que todos estos símbolos forman una palabra que es un nombre propio, y lo hacían así para que se sepa cuándo empieza el nombre y cuándo termina, y para destacar bien el nombre propio. Aquí tenemos una fotografía en la piedra. Aquí tenemos otra fotografía de un bajorrelieve en piedra donde vemos un shenu, un cartucho jeroglífico. Esto fue muy importante a la hora de interpretar la escritura jeroglífica y de poder leer todos estos testimonios del pasado. Nos vamos al templo de Karnak. Estas columnas tienen 30 metros de altura, como un edificio de 15 pisos de altura. Y aquí en una de estas columnas podemos ver efectivamente el cartucho jeroglífico con el nombre propio, en este caso del emperador. Napoleón Bonaparte estuvo paseando por esas columnas, estuvo paseando por esos templos. Se trata de un conjunto de templos que se llama Karnak, la antigua ciudad de Tebas, junto al actual Luxor. Y Napoleón paseó con todos sus ingenieros y sus generales por allá, los historiadores de la época, pero no pudieron comprender nada, porque en aquel tiempo la escritura jeroglífica de los egipcios no había sido descifrada todavía. Y en la pared en uno de los muros exteriores, podemos ver este relieve. Y podemos ver a un faraón, que es el faraón Sesac, que tirando de una cuerda lleva arrastrando a una serie de personajes, cada uno con un cartucho, cada uno con su nombre. Es el número de regiones que conquistó, comarcas y ciudades que conquistó en su campaña en Palestina. Pues bien, uno de esos cartuchos lleva el nombre de Abraham, el campo de Abraham, con lo cual el nombre de Abraham queda escrito en la historia hace 3000 años. Desde muy antiguo sabemos que el nombre de Abraham era bien conocido, fue un personaje destacado en la historia de Israel. Lo encontramos en la Biblia, pero también lo encontramos en el testimonio de la historia y la arqueología. Tenemos abundantes evidencias para creer que esto es real. No fueron personajes mitológicos. Ahora esto ya no puede sostenerse. Sabemos por la historia y por la arqueología que ellos existieron, que ellos estuvieron allí. Tenemos razones para creer. No se marchen porque volvemos en un minuto. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Pero todavía no hemos hablado del argumento que para mí es el más especial, y es la persona de Jesucristo. Este libro nos presenta a Jesús, el gran maestro de la humanidad. Nadie como Él ha sido capaz de mostrar verdades tan profundas y de hacerlo de una forma tan simple, tan sencilla y tan clara,
que hasta un niño puede entenderlo. Por eso esta es una de las grandes evidencias para creer. Tantas y tantas personas con sus vidas transformadas por la enseñanza de ese maestro. Podríamos hablar de cantidad de testimonios, miles y miles de personas podrían contarnos su experiencia, cómo cambió su vida al poner en práctica las enseñanzas de este libro, cómo cambió su corazón y sus sentimientos al aceptar el mensaje de ese maestro de Galilea, Jesús de Nazaret. Y esto también son razones para creer. Las vidas transformadas son razones para creer. Y tú, querido oyente, puedes también aprovechar este mensaje para que tu vida sea transformada, para que tu carácter pueda mejorar, para que puedas tener paz, confianza y una estupenda esperanza en el futuro. Y esto, amigo, sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.